Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de espacios abiertos de nuestra semana número uno de este módulo número 14, el universo natural. Te recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor durante estas 4 semanas. Jóvenes, el miércoles pasado tuve una ligera actualización en la plataforma. Eh, Hoy voy a hacer hincapié en esa pequeña corrección y preguntarles, chicos, ¿existe alguna duda de los temas referentes de esta semana? En primer lugar. En lo segundo, respecto de nuestra actividad integradora número uno, si no existe alguna duda, chicos, entonces para irnos directamente a lo que es nuestra actividad integradora número dos, la materia, que fue lo que se nos quedó pendiente y necesito hacer una pequeña observación respecto de el balance de materia que se les está solicitando. Bueno, al parecer no hay dudas, chicos. Bueno, si se llega a presentar alguna duda dentro de esta sesión, por favor, escriban directamente en el chat de esta plataforma Zoom o tomen directamente el audio. Tómenlo sin ningún problema, chicos. Al igual se está generando un video de esta sesión, el cual se subirá a la plataforma de YouTube. Y ustedes pueden colocar aquí sus preguntas en la sección de comentarios. Lo más importante, recuerden, es que sigan las normas de comunicación virtual. Les voy a, vamos a detenernos nuevamente en lo que es nuestro propósito formativo y es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales. Primero esta parte, ¿qué ciencias experimentales? Ya se habrán dado cuenta de que estamos en este momento profundizando en lo que es química, eh, Unos, física. vamos para que me ayudes, Kevin. Gracias, Octavio. Ahora bien, vamos a ver términos de física, vamos a ver ecología, biología, vamos a ver bioquímica, un poco de nutrición, un poco de fisiología. Todas esas son ciencias experimentales. Esas ciencias experimentales se sustentan gracias al pensamiento científico. ¿Qué cosa es eso del pensamiento científico? No vamos a poder saber lo que es el pensamiento científico, no que no lo sepamos, sino de dónde proviene, de dónde lo extraemos, hasta que nosotros no veamos qué es el método científico y vamos a conocerlo la siguiente semana. ¿El método científico nos lleva al pensamiento científico? Por supuesto que sí, pero previo a la generación de conocimiento científico. Entonces vamos a ir paso a paso para reconocer esas características del pensamiento científico. Mediante el análisis de la dinámica del universo, esto tiene que quedar claro. Ese universo, chicos, soy yo mismo. Son esos fenómenos naturales que me rodean o que están presentes en mi hogar, en mi espacio de trabajo, en el lugar donde yo coexisto, en mi colonia, en mi barrio, en mi ciudad. Ese es mi universo, ese es mi entorno. En este módulo nosotros vamos a conocer, y de hecho ya estamos conociendo la estructura más pequeña de la materia. Eso nos va a llevar a conocer de lo micro hasta lo macro y cómo se relaciona con la energía, con esa energía que nosotros utilizamos para iluminar nuestro día, para calentar nuestros alimentos, para desplazarnos, pero lo más importante, donde vamos a concentrar todos estos conocimientos de materia y energía, es la relación que tienen en los sistemas biológicos. Y eso es algo increíblemente interesante. Y espero de verdad que en este módulo ustedes lleguen a divertirse mucho, que aprendan sobre todo y que se preparen para sus siguientes módulos. Jóvenes, qué bueno que ya se integraron un poco más. Ya iba a pasar de lleno a ver algún esbozo de nuestra actividad integradora número 2. Si alguien tiene
alguna duda respecto de la actividad integradora número 1, yo les sugeriría primero que vieran la sesión del miércoles, pero si ustedes ya la revisaron y necesitan que reparemos en este momento en algún tópico, solicítenlo. Una vez que terminemos, vamos a dar oportunidad de revisar la parte de nuestra actividad integradora número 1, tal vez los aspectos generales. Pero recuerden, el miércoles pasado, lo que creo es que dimos una buena explicación acerca de varios detalles que se podrían presentar. ¿Ok? Entonces vamos con nuestra actividad integradora número 2 rápidamente. Llamada la materia. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes que están relacionadas con ella para reflexionar acerca de los fenómenos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Estamos conociendo una ley muy importante. Una ley o principio es indistinto, no propiamente, es únicamente para la conservación de la materia. Lo podemos conocer como la ley de la conservación de la materia, la ley de la conservación de la masa o el principio de conservación de la masa, debido a que las nuevas validaciones en los últimos años realmente no es una ley, es un principio, debido a que una persona muy inteligente a principios del siglo pasado concibió que la materia es energía y entonces si la materia es energía, la energía también puede convertirse en materia, ¿ok? Pero lo importante de la ley o principio de conservación de la materia, quien más, a quien se le da un mayor reconocimiento, pero no la única persona, fue a Antoine de Lavoisier, que nos menciona: la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Me gustaría aumentar un poco más, que hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para nuestra actividad integradora número 2? Nosotros necesitamos identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia y su aplicación. Eso es muy importante. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar un documento en Word con todos los rubros que se nos están solicitando y además impresiones de pantalla de cuando nosotros estemos experimentando en el simulador para conocer los estados de la materia y otras aplicaciones que podemos hacer respecto de átomos y moléculas, átomos como el neón y el argón o moléculas como el oxígeno y el agua. Nosotros podemos experimentar y además conocer cómo se comportan las partículas en los diferentes estados de agregación. Para ello, jóvenes, ustedes van a utilizar el simulador de estados de la materia y van a experimentar con los distintos estados fundamentales de la materia. Ahorita les voy a explicar acerca de que no son los únicos estados de la materia, pero estos son los estados fundamentales de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Vamos a ingresar al simulador y vamos a ir a la opción de estado. Ahí vamos a observar las características de los estados de la materia de los distintos átomos como el neón y el argón, o moléculas como el oxígeno y el agua que se nos están presentando. Vamos a hacer clic en cada uno de ellos para poderla seleccionar y conocer. Y algo importante, seleccionen la temperatura. La temperatura la pueden seleccionar en Fahrenheit, en Celsius y en grados Kelvin. Seleccionen en grados centígrados, porque el reporte que nosotros tenemos que hacer en una cuartilla describiendo las características de los estados de la materia lo tenemos que reportar en grados Celsius. Ahí es importante, ahí en esta cuartilla nosotros vamos a colocar cómo se comportan las partículas de esos átomos y de esas moléculas en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Y algo importante, vamos a observar las temperaturas a las cuales se encuentran en esos estados de agregación. En el propio simulador vamos a la sección de cambios de fase y ahí es más dinámico y más divertido porque podemos aplicar calor y frío a voluntad.
Podemos aumentar la presión, ya sea moviendo la bomba de aire y ingresando más moléculas, más partículas de estas moléculas o de estos átomos, y también haciendo presión con la punta del dedo sobre la tapa de ese reactor. Ahí pueden experimentar llevando a la mayor presión posible o a la menor presión posible, a la mayor temperatura que ustedes logren alcanzar o a la menor temperatura. Y vamos a observar cómo se comportan esas partículas y es lo que nosotros debemos de describir y sobre todo comprender. Por ello es importante que tomen diferentes capturas de pantalla de cómo se están comportando estas partículas en los cambios que ustedes están haciendo, ya sea para los átomos o las moléculas que ustedes seleccionen. Lo importante es que esas impresiones de pantalla sean representativas de cómo ustedes están experimentando, ¿ok? Aquí, actualización, jóvenes. Todavía el lunes cuando checo mi plataforma como asesor, me aparecían tanto los conceptos, estos conceptos para la generación anterior a la suya, que fue la 49, y un balance también diferente. Presten atención y ninguno de ustedes me advirtió que no, bueno, aunque no, si me hubieran dicho, ya hubieran aparecido los cambios. Cuando observo, ya vi que cambiaron nuevamente el balance, no importa. La ecuación que se está presentando se tiene que evaluar, resolver por el método del tanteo y se nos están solicitando, son uno, dureza, algunos conceptos diferentes a como aparecían anteriormente. Para ello, nosotros vamos a elaborar una tabla con las propiedades generales y específicas de la materia. Vamos a describir esos conceptos. ¿Qué es dureza? ¿Qué es punto de ebullición? ¿Qué es el punto de fusión? ¿Qué es la solubilidad? ¿Qué es la densidad, la maleabilidad y la viscosidad? Estas son propiedades físicas de la materia. También un grupo de conceptos que son propiedades químicas de la materia. No son las únicas porque hay muchísimos como la reactividad, la electronegatividad, la inflamabilidad y la toxicidad como propiedades químicas de la materia. Después, en un párrafo, jóvenes, vamos a redactar de cómo se observan en el simulador las propiedades de la materia. Además de eso, jóvenes, eh, vamos a resolver la siguiente ecuación, la vamos a balancear utilizando el método del tanteo. Muy importante, vamos a comprobar el resultado por medio de la suma de las masas molares respecto de que ustedes jóvenes pueden hacerlo a mano y pueden subir esto escaneado por medio de una fotografía, lo van a integrar a su documento y de preferencia, por favor, pongan su nombre. ¿Cuál es el balance que se nos está presentando? Es de la molécula del propano, C3H8 más O2. Vean, voy a hacer una corrección. Me va a salir un segundo de la presentación. Está mal escrito. Ay, ¿por qué esto me pasa a mí? Permítanme un segundo, ya está. Ok, observan. Dejen cambio este subíndice. Listo, listo, chicos. Ok, la ecuación que se nos está solicitando es CH3H8. El nombre de esa molécula es propano. El propano es parte de ese gas natural que nosotros utilizamos en las redes de gas natural o en los cilindros de gas que nosotros compramos para cocinar o para calentar nuestra agua para bañar. Más O2, O2 es oxígeno. Estas dos sustancias llamadas reactivos en esa ecuación que se encuentran del lado izquierdo van a reaccionar en una reacción característica. Ustedes, jóvenes, deben de investigar en qué tipo de reacción están participando estos dos reactivos. Cuando reaccionan, jóvenes, se van a convertir en CO2 o bien dióxido de carbono y vapor de agua, H2O. Entre paréntesis, jóvenes, creo que no les mencioné, también dentro de las ecuaciones, lo que está entre paréntesis
esas letras, y siempre van a ser minúsculas, nos va a indicar el estado de agregación en el cual se encuentran. Si vemos nosotros una letra S, es que se encuentra en sólido. Si se encuentra una G, es que se encuentra en estado gaseoso. Si encontramos una L, es que se encuentra en estado vapor o en forma líquida. Si encontramos nosotros unas letras A, C, significa que está en estado acuoso, ¿ok? Muchas veces vamos a sustituir el paréntesis con la letra G por una flecha que está en dirección hacia arriba, que quiere indicar que ese producto se está gasificando. ¿Ok? Y finalmente nosotros vamos a redactar una conclusión de 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balance de las ecuaciones y respecto de los cálculos que nosotros hicimos en la suma de las masas molares. Y además de ello, lo que nosotros experimentamos dentro del simulador. Vamos a guardar, jóvenes, nuestra actividad con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2. ¿Ok? Por favor, jóvenes, ya estamos en módulo número 14. Es importante que guarden sus documentos con la nomenclatura correcta. Me he encontrado que a estas alturas todavía a las actividades les ponen el nombre que ustedes quieren y no deben de tener una nomenclatura especial. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda particular? Bueno, jóvenes, parece que no hay dudas. Espero que surjan, porque no me considero que soy tan bueno explicando. Así es que vamos, ¿qué son esos estados de agregación de la materia? No solamente estados de agregación. Los estados de agregación, jóvenes, son, hasta el momento, se han descubierto 6. El estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, el plasma, los condensados Bose-Einstein y los líquidos de Fermi. Esos son los 6 estados de agregación que tiene la materia. ¿Nos interesan los 6? No, solamente nos interesan los 3 estados de agregación fundamentales, los cuales son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Los otros 3 estados es bueno saber que existen, pero no nos interesan en este momento, porque los líquidos de Fermi, quién sabe qué sean, no les podría explicar, es muy complejo para mí. Ella apenas acaba de validar, por ejemplo, hace como unos 10 años, los condensados Einstein, Bose-Einstein. Así es que 5 validados, uno por validarse, pero los 3 estados de agregación fundamentales es sólido, líquido y gaseoso. ¿Y cuáles son las características que ustedes van a observar en el simulador? Van a observar cómo se comportan esas partículas y si de verdad se comportan como está descrito o la mejor forma como tal vez ustedes lo describan. Van a observar ustedes en sus sustancias que cuando se encuentran en estado sólido van a observar que esas partículas van a estar en un volumen fijo y van a tener una forma definida. Las partículas que componen esa sustancia van a estar muy, pero muy cerca unas de otras. ¿Qué más? Vamos a ver que tienen libertad de movimiento. No, pero van a poder moverse. De hecho, tienen una capacidad de vibrar y de rotar, pero no van a tener una capacidad de trasladarse de un lugar a otro. Una característica que tienen los sólidos es que no se pueden comprimir en condiciones normales. Aquí en nuestro planeta es imposible que los sólidos se puedan comprimir. Eh, ¿Cuáles son las características de los líquidos? Los líquidos tienen un volumen fijo, pero no tienen una forma definida. De hecho, los líquidos, como el agua que tengo en mi contenedor, van a adoptar la forma del recipiente en el cual están contenidos. Vamos a observar que tanto en estado sólido como en estado líquido, las partículas van a estar muy cerca unas de otras. En los sólidos, estas partículas van a formar redes cristalinas, de hecho van a formar cristales,
pero en los líquidos no, pero van a estar muy cerca una de otras. Lo que sí es que cuando ustedes observen en el simulador cómo están los líquidos, vamos a ver que las moléculas al igual van a poder vibrar, van a rotar, pero aquí sí van a tener un movimiento de traslación de un lugar a otro, pero de forma muy ordenada. Una característica de los líquidos y de los sólidos es que no se pueden comprimir. En estado gaseoso, aquí las partículas van a tener tanta energía que incluso van a ver que pueden colisionar, que se mueven de un lugar a otro, que la atracción entre ellas es muy poca, y eso le confiere las siguientes características. Los gases no tienen un volumen fijo, tampoco tienen una forma definida, como los líquidos van a adaptar la forma del recipiente en el cual están contenidos, si es que lo logramos capturar. Las partículas están muy separadas unas de otras. ¿Por qué? Porque tienen enormes cantidades de energía. Tienen completamente una libertad de movimiento. O algo característico es de que los líquidos nosotros sí los podemos comprimir, principalmente por métodos físicos y métodos físico-químicos. ¿Ok? Esos son los tres estados fundamentales de la materia. Y con ello ya vimos estas características que tiene respecto de estos estados de agregación, pero la materia además la materia tiene muchísimas propiedades y depende de las sustancias, depende de los materiales. Todo este cúmulo de características que pueden tener o no los materiales, esto depende de su propia naturaleza, las podemos clasificar de diferentes formas. Las podemos clasificar, por ejemplo, en propiedades específicas. Las propiedades específicas que tienen las sustancias o que tiene la materia, por ejemplo, es su concentración, la presión de vapor, la capacidad calorífica, el punto de fusión o su punto de ebullición. Tienen propiedades, por ejemplo, propiedades químicas, algunas de ellas como las que ustedes tienen que describir, como lo es la efervescencia, la reactividad, la basidez, la basicidad, en este caso la toxicidad, el grado de ionización, muchas características químicas. Lo podemos, si tienen características químicas, pues también tienen características físicas, como el estado de agregación, la densidad o la maleabilidad, o bien propiedades generales, que casi todas las sustancias de verdad lo tienen, como el volumen, la masa, el peso, la inercia o la divisibilidad. Son muchísimas características las que poseen la materia y las clasificamos de diferente forma. ¿Ok? Esto depende de las necesidades o de la propia naturaleza de las sustancias. No todas las sustancias pueden tener todas las características, no. Pero sí pueden tener algunas, otras sustancias, otras, en fin. Una forma también de cómo podemos nosotros clasificar la materia y sus características o sus propiedades es en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Les voy a mencionar esto porque es importante y tal vez les sirva comprender cuando vean algunos de estos tópicos en módulos más adelante. Esta es una forma de clasificación de hecho termodinámica. ¿A qué nos referimos con propiedades extensivas? Esta propiedad no la voy a clasificar como general o como química o como física. Una forma más simple es en propiedades extensivas y propiedades intensivas. ¿Y de qué depende? Pues unas de ellas dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Por ejemplo, y de hecho las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia, es decir, va a depender de ello. ¿Cómo qué? Como el peso, como el volumen, como la longitud, como el calor, como la energía potencial. Mientras que las propiedades intensivas no van a depender de la cantidad de sustancia que tenga la materia o de materia que tenga una sustancia, ¿vale? Por ejemplo, a ver, a ver. Tengo yo aquí tengo una regla de aluminio en la mano de 30 centímetros. Imaginen que tuviera yo la fuerza de un gorila
y que pudiera partir exactamente a la mitad esta regla. Estoy cambiando sus propiedades. ¿Por qué? Porque originalmente yo tenía esta regla de 45, de 30 centímetros, pero si yo la rompo a la mitad voy a tener dos fragmentos de 15. ¿Qué estoy cambiando? Estoy cambiando su longitud. Entonces estoy cambiando sus propiedades extensivas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque originalmente era de 30 centímetros, yo la corto a la mitad y voy a tener dos pedacitos de 15 centímetros. Ok, cambio esa propiedad extensiva. Pero ¿qué es lo que pasa con esta regla? Si yo la rompo a la mitad, van a cambiar sus propiedades intensivas. Recuerden, las propiedades intensivas no depende de la cantidad de materia que tenga esta sustancia. Es decir, si yo rompo a la mitad de esto, la otra mitad se va a convertir en madera, se va a convertir en papel. Pues no, si es de aluminio, el otro fragmento va a seguir siendo de aluminio. Esas características van a perdurar. No dependen de la cantidad de la materia. Características o propiedades intensivas como la temperatura, la presión, la concentración, su punto de fusión o de ebullición. Imaginen, por ejemplo, en este caso, mi vasito con tapa de agua es de 1 litro. Imaginen que yo lo tengo completamente lleno de agua. Si yo estoy muy sediento y le doy un trago y me tomo de un solo trago medio litro de agua, estoy cambiando sus propiedades intensivas, porque originalmente yo tenía 1 litro. Me tomo la mitad, ya solamente me van a quedar 500 mililitros aquí. Estoy cambiando esas propiedades extensivas. Pero ¿qué va a pasar con el resto del agua aquí? Se va a convertir en leche, se va a convertir en arena, se va a convertir en aceite. No, va a seguir siendo agua. Esas propiedades van a permanecer. ¿Por qué? Porque son las propiedades intensivas de la materia. ¿A qué voy con todo esto? Así es, Octavio. Si yo me tomo la mitad de esta agua, no van a cambiar esas propiedades. Va a seguir teniendo la misma concentración, la misma presión de vapor, su punto de fusión y su punto de ebullición no van a cambiar. Esas propiedades son intensivas y no dependen de la cantidad de materia. Pero yo tenía originalmente 1 litro. Me tomo la mitad, voy a tener 500 mililitros. Ya no va a tener el mismo peso, ya no va a tener el mismo volumen. Lo único que cambio son propiedades extensivas. Todas esas propiedades, Octavio, las podemos clasificar de muchísimas formas, dependiendo de la naturaleza de esa propiedad y, lo más importante, dependiendo de la naturaleza de las sustancias. ¿Ok, chicos? Bueno, espero que nos hayan quedado claro o que nos hayamos confundido más respecto de las características o propiedades de la materia. Lo que ustedes tienen que hacer es, por favor, definan esos conceptos que se los están solicitando. Ahora sí vamos a pasar a algo muy, muy interesante, lo que es la ley de la conservación de la materia, que nos dice, de acuerdo a Antoine de Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. ¿Qué son esos reactivos? Son las sustancias que van a cambiar sus propiedades, cambiando sus enlaces y convirtiéndose en sustancias nuevas. Cuando nosotros realizamos una reacción química, nosotros no estamos creando materia ni destruyendo materia. Lo que estamos haciendo es transformar las características de esas sustancias para que adquieran características diferentes. Esas sustancias llamadas reactivas van a cambiar, pues de eso se trata lo que es una reacción química. Y van a cambiar en otras sustancias llamadas productos que van a adquirir, que van a ser sustancias diferentes, que van a ser sustancias nuevas, que van a adquirir propiedades. Pero en ningún momento yo estoy destruyendo y en ningún momento yo estoy creando materia. Independientemente de qué tipo de reactivos yo tenga y de qué tipo de productos yo obtenga a partir de esa reacción, si yo tengo 1 kilo de reactivos, voy a obtener 1 kilo de productos o su equivalente. Si yo tengo 1 litro de reactivos, voy a obtener 1 litro de productos o su equivalente. Que esas sustancias son diferentes, pues de eso se tratan las reacciones químicas.
En pantalla, chicos, les pongo una imagen, un desarrollo estructural y abajo sus fórmulas químicas en forma de ecuación química. Es una reacción muy parecida, solo que con un hidrocarburo, el más pequeño de todos, que se llama metano. El metano es CH4. El que tienen ustedes, chicos, se llama propano. Es un combustible, es un hidrocarburo en estado gaseoso, perdón. Y recuerden, una mezcla de gases como el gas natural o el gas que nosotros utilizamos en casa, utilizamos este tipo de gases, pues, que es una mezcla entre propano, butano, etano, propano, isobutano. Son gases, combustibles muy pequeños que mediante esa reacción química liberan energía en forma de calor y lo que nosotros utilizamos para los motores o para cocinar o para calentar nuestra agua. Bueno, CH4 es la molécula de metano, más dos moléculas de oxígeno molecular y nos da, eso lo sé porque la flecha indica hacia la derecha, donde yo obtengo esos productos, que es dióxido de carbono, CO2, más dos moléculas de agua. Vamos a algo muy importante. El desarrollo molecular está afortunadamente en este esquema con colores para indicar los diferentes átomos. El átomo de carbono es esa esfera que ustedes ven en pantalla de un color gris oscuro. Los átomos de hidrógeno van a ser esas esferitas de color blanco. Los átomos de oxígeno son esas esferas de color rojo. Al inicio yo tengo esa molécula de metano y observo esa esfera grande en color gris que tiene cuatro esferas de color blanco, que son los hidrógenos. Y yo tengo dos moléculas de oxígeno diatómico. Si tengo dos moléculas, porque ese coeficiente geométrico así me lo está indicando, que tengo esas dos moléculas, entonces tengo cuatro átomos y por eso tengo cuatro esferas rojas. Cuando reaccionan en un tipo de reacción específico, se van a convertir en dióxido de carbono y vapor de agua. Vamos a observar el cumplimiento de la ley de la conservación de la materia. Yo tengo un átomo de carbono, que es esa esfera gris al inicio, y ¿cuántos átomos de carbono tengo yo al final? Tengo uno que compone ese dióxido de carbono. Tengo uno al inicio, tengo uno al final. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo yo al inicio? Tengo cuatro esferitas blancas. ¿Cuántas tengo al final? Uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro en las dos moléculas que se están formando de agua. Vamos con el oxígeno. Tengo cuatro átomos de oxígeno al inicio y ¿cuántas esferitas rojas tengo yo como producto? Uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro al inicio y cuatro al final. ¿Qué me quiere decir que esa reacción está balanceada? Que yo tengo la misma cantidad de masa al inicio y tengo la misma cantidad de masa al final. Que esa masa o que esa materia sea diferente, pues de eso se tratan las reacciones químicas, pero en ningún momento ni yo estoy creando átomos, ni estoy destruyendo átomos. Solamente estos átomos están cambiando sus enlaces para formar sustancias nuevas. De esto se trata un balance. Es más fácil visualizarlo en un esquema molecular, por ejemplo, con esos modelos de Dalton que simplemente son esferitas. Pues claro que sí, es muchísimo más fácil. Así yo cuento las esferitas, veo cuántas tengo al inicio, cuántas tengo al final y digo, bien, hice muy bien mi balance. Estas son moléculas muy pequeñas. Imagínense para moléculas muy grandes y tener que estar haciendo estos modelos es muy complicado. Por eso nosotros utilizamos, recuerden, lo que son las ecuaciones químicas. Y las ecuaciones químicas nos van a reflejar lo que ocurre en una reacción química. Y en una reacción química es el cambio de reactivos hacia productos y ocurre cuando esas sustancias
rompen sus propios enlaces para formar enlaces nuevos y cuando forman enlaces nuevos con otros átomos o con otras sustancias, forman sustancias nuevas cambiando también sus propiedades, tal vez perdiendo algunas propiedades, pero adquiriendo también propiedades nuevas. De eso se tratan las reacciones químicas. Las reacciones químicas las podemos clasificar de acuerdo a cómo estamos, qué es lo que está pasando con esas moléculas. Existen reacciones de síntesis, de sustitución, de doble sustitución, reacciones de descomposición, de neutralización, de acidificación. Existen reacciones de combustión, reacciones de reducción, reacciones de oxidación. Por ejemplo, en pantalla, jóvenes, en esa animación, se muestra una reacción de síntesis donde yo tengo tanto hidrógeno como cloro diatómico en forma gaseosa y rompen de estas moléculas sus propios enlaces para formar enlaces nuevos y forman con ellos sustancias nuevas. El hidrógeno y el cloro forman ácido clorhídrico y algo muy importante, lo que nosotros observamos también son esos coeficientes estequiométricos, ya que a partir de un átomo, una molécula de hidrógeno y una molécula de cloro, puedo formar dos moléculas de ácido clorhídrico en una reacción de síntesis, por ejemplo, de este tipo. Y nosotros vemos en la animación cómo esos átomos rompen sus enlaces y forman dos moléculas nuevas y simplemente está expresado en esa ecuación. Existen reacciones, la otra que está en la animación es una reacción de descomposición donde yo tengo carbonato de calcio y se va a descomponer en óxido de calcio y en dióxido de carbono. Vemos que tenemos una molécula muy grande que es el carbonato de calcio y por diferentes mecanismos, quizá donde ocurre principalmente este tipo de descomposición es por medio de una combustión o al adicionarle calor. Es algo que comúnmente nosotros hacemos en casa. ¿Y qué es lo que ocurre? La liberación del óxido de calcio y el dióxido de carbono. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, y ya es viernes, el cuerpo lo sabe, chicos, y se acerca el fin de semana? Imagínense mañana temprano comerme unos chilaquiles bien picosos. Y en la tarde ya tengo agruras, o ya me siento, o comí de más y estoy un poco indigesto. ¿Qué es lo primero que hago? Tal vez me tomo unas sales de uvas, o tal vez me tomo un Alka-Seltzer. Cuando colocan esas pastillas grandes de color blanco, las colocan en un vaso de agua. ¿Y qué es lo que ocurre? Efervescencia. ¿Por qué? Porque ese Alka-Seltzer contiene, no contiene carbonato de calcio, contiene, por ejemplo, carbonato ácido de sodio y se va a descomponer en carbonato de sodio y dióxido de carbono, semejante a lo que ocurre aquí. Entonces, esas reacciones químicas no son ajenas a lo que nosotros quizá ordinariamente hacemos. Tal vez alguno de ustedes padezca gastritis y cuando come algo picante o algo que le irrite el estómago, se toma un Alka-Seltzer. Y esa reacción que ocurre en el vaso es porque se está liberando, se está descomponiendo el carbonato ácido de sodio en dióxido de carbono. Y una vez que termina de descomponerse, también termina esa efervescencia. O cuando nosotros agregamos bicarbonato de sodio a lo que es jugo de limón o al vinagre, es esa misma reacción, es una reacción de descomposición. ¿Ok, chicos? Jóvenes, ¿tienen alguna duda de su actividad integradora número 2? Ok, muchas gracias, María Josefina. Permítame un segundo. Respecto de colocar las temperaturas, vamos a ello. Dejen, termino de esta parte y permítanme.
Ok, chicos, aquí voy. María Josefina, ¿cuál es su duda en particular? Vamos a la opción de estados. ¿Cuál es la duda? Recuerden, ustedes tienen que colocar la temperatura en grados Celsius. ¿Qué es lo que nos dice la plataforma? Y por favor, si alguien me puede confirmar que están viendo su simulador de estados. Bueno, que lo están viendo, perdón, amigo. Ah, ok. Josefina, lo primero, tengo el neón. El neón está en estado sólido, ¿ok? Y lo que yo observo son esas partículas que tienen una forma definida. Existe una vibración, efectivamente, porque vibran, porque rotan, pero la temperatura está en grados Kelvin, está en una temperatura absoluta. Aquí necesito seleccionarla en grados Celsius y me doy cuenta que el neón está a menos 259 grados Celsius en forma sólida. Es una temperatura increíblemente baja. Le cambio y selecciono para el neón en su forma líquida y me dice que a menos 246 grados Celsius, les digo, aquí podemos escribir entre Kelvin y Celsius, tenemos que seleccionar en grados Celsius, y en estado líquido yo veo esas particulitas. Aquí esas partículas ya se pueden trasladar de un lugar a otro, y esto ocurre a menos 246 grados Celsius. Es una temperatura increíblemente baja también, pero es superior a la forma sólida. Y en estado gaseoso, aquí las partículas hacen lo que se les viene en gana, realmente. Vean, tienen tanta energía que colisionan unas con otras, y es a menos 217 grados, que también es una temperatura muy baja, y el neón se comporta de esa forma en esas temperaturas. ¿Ok? Donde usted tiene que seleccionar la temperatura es aquí. O aparece en Kelvin, que es una escala absoluta, y si es una escala absoluta quiere decir que parte de cero hacia números positivos, que no existen números negativos. En grados Celsius sí. ¿Por qué? Porque partimos de la temperatura de congelación del agua. Y para poderlo comprobar, vamos a seleccionar al agua. El agua en estado sólido, el agua en estado líquido, y aquí nosotros podemos observar y podemos disminuirla. Yo sé que el agua ahí se me fue, el agua a 0 grados es su temperatura de fusión. Ahí yo veo cómo se comportan esas partículas y cada vez tienden a un menor movimiento. Aquí, de hecho, coexiste ese equilibrio entre sólido y líquido. Si yo enfrío más ese reactor, ¿qué voy a observar? Observan cómo se detienen esas partículas. ¿Qué es lo que pasa si yo le doy temperatura? A los 100, yo al menos yo sé respecto del agua. Ahí me pasé tantito. Ahí estoy, a los 100 ya se comportan en estado gaseoso las últimas moléculas o partículas que componen el agua se encuentran en estado líquido, pero ya para convertirse en estado gaseoso, y ya vemos que hay algunas partículas que se están volviendo locas porque tienen demasiada energía. Y puedo yo subir la temperatura o más para poder conocer las características de cada una de estas. Permítame. Sí, sí, las temperaturas a las cuales nosotros debemos de reportar es en grados Celsius. Sí, debemos de investigar las temperaturas en estado sólido del neón, en estado líquido del neón, en estado gaseoso del neón, el oxígeno, a qué temperatura se comporta como sólido, como líquido o como gas, para el agua, a qué temperatura se encuentra como sólido, que todavía a los 100 grados es que aquí
digo a los 100 grados, a los 0 grados Celsius es sólido porque ese es su punto de fusión. A 1 grado centígrado ya es líquido, ¿ok? Y vamos a experimentar de esa forma. Por ejemplo, después cambiamos a esta parte de cambio de fases. Aquí no se nos indica realmente si tiene que estar en Kelvin o en grados Celsius. Lo voy a poner en grados Celsius y aquí voy a hacer lo que yo quiera. Voy a seleccionar al oxígeno y voy a dar toda la temperatura posible, toda la que yo quiera. ¿Por qué? Porque es mi simulación. Voy a observar cómo se comportan esas partículas. Entre más aumenta la temperatura, jóvenes, observo que esas partículas cada vez tienen más energía. Y yo puedo llevar la temperatura hasta donde yo quiera, jóvenes. Es decir, yo no tengo ninguna limitante. Miren, todavía estamos en una temperatura para un humano muy fría, que es a menos 40 grados, y ya están en forma gaseosa el oxígeno. Ya en una temperatura, por ejemplo, la de aquí de Mexicali, que hace muchísimo calor, que es a 40 grados, ahorita de hecho estamos a 46 grados, pues cada vez empiezan a adquirir más energía y yo voy a experimentar tal y como yo quiera. Que ya vi que de las moléculas, entre más temperatura yo le dé, se empiezan a volver más locas, por ejemplo, a 200 grados, y sí, efectivamente, veo que cada vez tienen más energía, que cada vez colisionan más entre ellas, que existen muchos espacios vacíos. ¿Por qué? Porque andan rebotando de aquí para allá, pero ya me aburrí, ya me cansé ya me aburrí de estar experimentando de esta forma. A ver, ¿qué es lo que pasa si yo aumento la presión? ¿Qué es lo que pasa si yo aumento la presión a esa temperatura? ¿Observan? ¿Observan, chicos? ¿Qué es lo que pasa? Si yo no presiono la tapa, la temperatura está en 451. Entre más aumente la presión, ¿qué es lo que está pasando con esa temperatura? También empieza a aumentar. Entonces veo una relación directa entre la presión y la temperatura. A ver, voy a ver hasta que llega más y más temperatura. Y que creo que ya lo rompí. Rómpanlo, vuelvan a experimentar, háganlo. Pues sí, de eso se trata de experimentar y no se preocupen, vuélvanlo a repetir, llévenlo a una temperatura más baja. Lo importante es que ustedes observen cómo se comportan las partículas en los diferentes estados de agregación fundamentales de la materia, en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Ustedes pueden tomar la bomba de aire, jóvenes, y meter a voluntad más y más y más y más y más moléculas y observen cada que meten más moléculas, qué es lo que está pasando con la temperatura. La temperatura empieza a aumentar. Yo le puedo dar más calor, yo puedo aumentar la presión y veo como mi termómetro empieza a subir y finalmente eso es lo que pasa. ¿Ok? Qué bueno que sus hijos aprendan con ustedes, eso me da muchísimo gusto. Pero jóvenes, este simulador, rómpanlo, llévenlo a la mayor temperatura, a la menor temperatura, pero es un espacio completamente seguro. Esto nos va a llevar a comprender fenómenos que ocurren en casa. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cómo cocen los frijoles en casa? ¿Qué instrumento utilizan para cocer los frijoles? Tal vez alguno de ustedes diga, es que yo utilizo una olla de barro. Ah, bueno. Pero Octavio nos dice, utiliza una olla express. Una olla express, nosotros la ponemos en la estufa, pero ¿qué es lo que pasa, jóvenes, si accidentalmente se bota la válvula? O que se me olvide esa olla express en la estufa. Eso es un enorme peligro. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos cómo está ocurriendo ese aumento de temperatura, ese aumento de energía, que se están convirtiendo el líquido que nosotros utilizamos para cocer esos frijoles en vapor, que tienen mucha energía, que colisionan y esa olla podría explotar. Y eso ya no se vuelve divertido, de hecho se vuelve muy peligroso el que una olla express, por ejemplo,
nos explote, ¿ok? Pero también, eso es un Audi Express es algo pequeño. Imaginen qué es lo que pasa con una caldera o qué es lo que pasa con un boiler. Así es, María Josefina empieza a aumentar de una forma desmedida, así como su asesor virtual estuvo ahí jugando con la temperatura. Y ese fenómeno que nosotros vemos ahí es lo que ocurre en nuestra olla express, es lo que ocurre en un boiler a gas, es lo que ocurre en una caldera de vapor, es lo que podría ocurrir con un autotanque transportador de hidrocarburos. Es por ello que nosotros conozcamos cómo es el comportamiento de esa materia, qué riesgos puede haber y lo más importante es que nosotros, ¿qué es lo que pasa con un tanque de gas cuando nosotros lo movemos? Ah, ok, bueno, fíjense algo importante. El gas, bueno, igual a ustedes no sé, les lleven los cilindros de gas a sus casas en un camión, o tal vez algunos de ustedes tomen su cilindro de gas y vayan a una estación a que lo llenen de gas. Este gas se encuentra a baja temperatura y generalmente cuando lo están inyectando, por los cambios, llega a congelar la humedad circundante. Pero cuando no se tiene un control sobre ello y aumenta la temperatura, puede ser muy riesgoso. Sí, con los calentadores. Ah, y qué bueno que habla sobre los calentadores solares, porque la semana que entra vamos a hablar de ello, Octavio. Si no están bien regulados o no tienen válvulas de salida, pues esos instrumentos podrían explotar. Afortunadamente, las válvulas que utilizan y estando en buen estado, pues hacen que disminuya mucho el riesgo de esto. Y bueno, chicos, ya vimos incluso la parte del simulador. Jóvenes, ¿tienen alguna otra duda en particular sobre los temas que estamos viendo en esta semana? Bueno, chicos, si ya no existe ninguna duda acerca de esto, muchas gracias, Octavio. Me despido mencionándoles que si se llega a presentar alguna duda, solicítenmelo para que les conteste de una forma más rápido vía mensajero. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes en esta segunda sesión. Les deseo una muy bonita tarde y si apenas van a comer, Teresa, de la primera actividad mi hija me dijo que sí se puede usar AutoCAD, que si se puede o pues Teresa, yo les dije el miércoles de la semana pasada, pueden hacer en Word, pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo en Paint. Si ustedes conocen una herramienta y con un motor increíblemente superior como es AutoCAD, utilícenlo, no hay ningún problema. Lo que sí tienen que hacer es una herramienta digital y que esos dibujos sean por cuenta propia. Si ustedes cuentan con conocen una aplicación de diseño o de dibujo, y qué mejor que AutoCAD y sobre todo para que usted siga aprendiendo más de AutoCAD y se familiarice con ello, por supuesto que lo puede hacer. Jóvenes, les deseo una muy bonita tarde y un buen provecho si es que todavía no han comido. Estamos en contacto en estos días para las calificaciones de sus actividades. Hasta luego. Adiós. Adiós, Teresa, María, Gabriela, Octavio y Claudia. Hasta luego.